Shalom, familia sefardí. Hoy os saludo desde la bonita ciudad de Estella Lizarra, rodeada por montañas y atravesada por el río Ega. A unos 50 kilómetros de Pamplona, esta ciudad ha sido durante siglos un auténtico cruce de caminos marcado por la presencia de vascones, romanos, visigodos, navarros, musulmanes, cristianos y por supuesto judíos, además de los innumerables peregrinos que aún hoy la recorren camino de Santiago de Compostela. El propio nombre de la ciudad refleja esa mezcla de historia y leyenda. Estella procede del latín stella, en alusión al relato según el cual una estrella habría señalado el lugar donde fundar la villa en el contexto del Camino de Santiago. Lizarra, su nombre en euskera, deriva de lizar, que significa fresno, una referencia directa a la vegetación del entorno. No es casual que se la conozca también como Estella la Bella, puesto que es una ciudad románica que conserva palacios, iglesias, conventos, puentes y casas señoriales cargadas de historia. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat, de la que considero debemos sentirnos muy orgullosos. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Estella fue fundada oficialmente alrededor del año 1090 por el rey navarro Sancho Ramírez con un doble objetivo: proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y reforzar una frontera estratégica frente al mundo musulmán. Ya desde este momento aparecen las primeras referencias documentales a la presencia judía en la ciudad, que ha llegado a considerarse como la tercera más importante de Navarra, después de las juderías de Pamplona y Tudela. El fuero otorgado ese mismo año, inspirado en el fuero de Jaca, menciona explícitamente a musulmanes y judíos establecidos en Estella y señala que estos últimos habitaban en un barrio conocido como El Gacena. Esta primera judería participó activamente en el periodo de esplendor comercial y cultural que vivió la ciudad en sus inicios. Sin embargo, en 1135, el rey García Ramírez el Restaurador cedió el espacio de esa judería a los varones de Estella, lo que obligó a la comunidad judía a trasladarse a otro lugar. Poco después, en 1145, la sinagoga de ese barrio fue donada al obispo de Pamplona para transformarla en una iglesia dedicada a Santa María y a todos los santos, conocida hoy como Santa María Just del Castillo. A partir de entonces y hasta finales del siglo XV, los judíos de Estella se establecieron en una nueva zona de la ciudad conocida como la Judería Nueva. Este barrio ocupaba una superficie considerable, estaba bien delimitado por murallas, por los muros del castillo de Belmecher y por las huertas del convento de Santo Domingo, y se encontraba en una ubicación céntrica y protegida. Con el paso de las décadas, la comunidad judía creció y llegó a extenderse incluso hacia una terraza del río Ega al sur de la ciudad. Durante el siglo XII, a pesar de los cambios forzados y de la pérdida de su sinagoga original, la comunidad judía estuvo plenamente integrada en la vida de Estella. Prueba de ello son el número de habitantes judíos que había alrededor del año 1188, que rondaba los 150, y también documentos de ese mismo año. En uno de ellos
Se cita a un rabino llamado Elías que aparece como testigo en un pleito entre vecinos de Estella y la cercana Bearin. En el siglo XIII la judería alcanzó uno de sus momentos de mayor prosperidad. Sus miembros se dedicaban principalmente al comercio y a las finanzas, y en 1266 la comunidad llegó a contar con unos 143 fuegos o familias, que eran más de un 12% de la población total de la ciudad. Y para el año 1290 se contaban ya 180 familias. La solidez económica de la aljama queda reflejada en datos como su aportación fiscal. En 1266, los judíos de Estella contribuyeron con 1.600 libras al pago de impuestos, una cifra nada despreciable. Pocos años después, varios miembros destacados de la comunidad juraron fidelidad a la reina Juana, que todavía era una niña, sobre la Torá y la ley de Moisés, mostrando así su estrecha vinculación con la corona navarra. Sin embargo, a finales del siglo XIII comenzaron a aparecer signos claros de deterioro en la convivencia. Se promulgaron leyes que afectaban directamente a los judíos, fruto de la creciente presión popular. Aunque los reyes intentaron en ocasiones protegerlos, no siempre pudieron o supieron hacerlo. Medidas como la prórroga de las deudas contraídas por cristianos con prestamistas judíos o las restricciones a la usura reflejan una ruptura del equilibrio que había existido hasta entonces. Esta tensión desembocó en uno de los episodios más trágicos de la historia judía de Estella. En 1328, tras la muerte del rey Carlos I y aprovechando el vacío de poder, la judería fue asaltada. Muchas casas fueron saqueadas y numerosos judíos asesinados. La reina Juana II castigó a la ciudad con una multa y ordenó condenas severas contra los responsables, incluso penas de muerte, aunque parece que muchas de ellas no llegaron a cumplirse. Aún así, la comunidad consiguió rehacerse y unas 3 décadas después había recuperado su número de habitantes, aunque en gran parte se trataba de judíos procedentes de otros lugares, ya que muchos de los antiguos vecinos nunca regresaron. Durante el siglo XIV, bajo los reinados de Carlos II el Malo y Carlos III el Noble, los judíos de Estella mantuvieron una relación muy estrecha con la monarquía. Familias como los Leví o los Orabuena desempeñaron un papel destacado. León Orabuena, por ejemplo, médico y rabino mayor de la ciudad, llegó a ser médico personal de Carlos III, en una corte conocida por su lujo y por la presencia de astrólogos y médicos judíos. A pesar de este prestigio y de haber sido hogar de figuras intelectuales como Sento Saprut, Abraham ben Isaac, David ben Samuel, Judá ben Yosef y ben Bulat o Abraham y ben Ezra, la comunidad fue disminuyendo con el paso del tiempo. En 1366 apenas se registraban 85 familias judías, una cifra que refleja tanto el declive de la judería como el de la propia ciudad, que no comenzaría a recuperarse hasta el siglo XVIII. Finalmente, en el Reino de Navarra, el edicto de expulsión se promulgó en 1498, algunos años después que en Castilla y Aragón. Con él se puso punto final a siglos de presencia judía en Estella Lizarra, una comunidad que había sido parte esencial de la vida económica, cultural y social de la ciudad durante más de 400 años. Y, en la actualidad, ¿dónde habría estado ubicada la judería de Estella Lizarra? Existieron 2 juderías medievales bien diferenciadas, la vieja y la nueva. La primera se situaba en el barrio de Elgacena, en la parte alta de la ciudad, junto a los castillos de Zalatambor y Belmecher. La segunda se desarrolló más tarde, a los pies de esa colina, en una zona amurallada cercana al Camino de Santiago. Desafortunadamente, hoy en día los restos de estas juderías no son visibles. De la judería nueva se conserva principalmente la muralla defensiva, que puede verse a lo largo de unos 300 metros sobre la colina situada encima de la calle Curtidores, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y que finaliza en la fortaleza de Belmecher.
Esta muralla ha sido declarada bien de interés cultural, ya que Estella-Lizarra es una de las pocas villas medievales navarras que ha conservado este tipo de estructuras. Se estima que la Judería Nueva ocupaba una superficie aproximada de 35.000 metros cuadrados y contaba con los principales servicios comunitarios de la aljama, como el horno, la carnicería, los baños, el molino, una tintorería y la sinagoga. Debido a que las autoridades restringieron que los judíos pudieran poseer tierras agrícolas, su actividad se centró principalmente en el comercio. En este contexto, la Rúa de las Tiendas fue uno de los ejes más importantes de la vida judía, ya que allí se encontraban tanto las viviendas como los negocios de la comunidad. La documentación medieval confirma la presencia de judíos en esta calle, como el caso de Juan Lucas, platero y vinatero, que residía allí en 1366. También vivió en esta zona Fray Diego de Estella, un franciscano considerado por algunos estudiosos descendiente de conversos, conocedor del griego y del hebreo y autor de tratados de carácter espiritual. Su antigua vivienda alberga hoy la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. En cuanto a la Judería Vieja, las investigaciones arqueológicas indican que su sinagoga se encontraba bajo la actual iglesia de Santa María Jus del Castillo. Durante las excavaciones se han identificado 3 de los 4 muros del edificio original, que habría medido aproximadamente 18 metros de largo por 10 metros de ancho. Al sur de este templo se localizaron varias viviendas judías construidas de forma similar a las casas cristianas de la época, con zócalos de piedra, muros de adobe y cubiertas de teja cerámica. Un elemento simbólico relacionado con la presencia judía se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro, donde 2 figuras masculinas talladas sostienen el dintel de la portada. Estas esculturas, identificadas como judíos por sus barbas y kipot, parecen responder a una iconografía negativa, habitual en el arte románico, y reflejan el clima de tensión existente a finales del siglo XIII que desembocaría en el asalto a la judería en 1328. Otro hallazgo relevante es una estela funeraria descubierta en 1912 junto al castillo de Belmecher. La inscripción, datada en el siglo XII, está dedicada al rabí Noé, fallecido en 1127, y constituye una de las pruebas materiales más antiguas de la presencia judía en Estella. En la actualidad, Estella-Lizarra mantiene viva la memoria de su pasado judío. Además de formar parte de la red de juderías de España, la ciudad celebra anualmente desde el año 1993 la Semana de Estudios Sefardíes Jacob Hassan, un encuentro cultural con conferencias y actividades que contribuyen a la difusión y recuperación de este legado histórico. Y hasta aquí llega este vídeo sobre los judíos de Estella-Lizarra. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Conocíais ya esta bella localidad navarra y su pasado judío? Decídmelo en los comentarios, por favor. Me emociona mucho leer vuestros mensajes y agradezco siempre vuestras bellas muestras de afecto hacia mi trabajo de recuperación de la historia sefardí. Recordad también que, como siempre, os dejo en la cajita de información el acceso a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría terminar con un fragmento de la obra Provisión para el Camino, escrita por Menachem ben Aarón y ben Sera. En próximos vídeos os hablaré con más detalles sobre su vida, puesto que considero que es bastante interesante, pero os adelanto que tanto él como su padre fueron judíos errantes. Su padre Aarón fue expulsado de Francia en 1306 en una de las múltiples expulsiones de judíos que se sucedieron en ese país. Y por desgracia, Menachem fue el único superviviente de la familia en las matanzas de Estella del año 1328. Podéis apreciar en este texto que lo mismo que pasaba en la Edad Media, lamentablemente, se repite en la actualidad en diferentes partes del mundo. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Yo, Menachem, hijo de Aarón, el pequeño, era de la comunidad de Estella.
Y sucedió en el año 5088, que se alzaron contra nosotros turbas y hombres violentos, y nos mataron con gran matanza ancianos y jóvenes, y no tuvieron compasión ni de mujeres ni de niños, y mi padre y mi madre y mis 4 hermanos fueron asesinados ante mis ojos, y yo fui herido con muchas heridas, porque 25 malvados me golpearon. Fui dejado desnudo en medio de los cadáveres, desde el atardecer a la medianoche. Y fue que el Señor tuvo misericordia de mí y fui dejado con vida, y anduve errante y vagabundo de lugar en lugar.